Imagina por un momento que mañana te despiertas, miras el móvil y lo primero que ves es la noticia más impactante en la historia de la humanidad. No se trata ni de una teoría ni de un vídeo borroso en TikTok, sino de un anuncio oficial, verificado por las principales agencias científicas del mundo. Hemos detectado vida inteligente extraterrestre, es real y han respondido a nuestro contacto. Solo piensa por un momento en lo que significaría. Los titulares saturarían los medios, las redes sociales colapsarían, la gente lloraría, gritaría, se abrazaría o se quedaría completamente paralizada. Las teorías conspirativas tendrían un colapso existencial. Gobiernos, militares, científicos, líderes religiosos. Todo el mundo buscaría palabras que ninguno estaba realmente preparado para decir. Hoy no quiero hablar de ovnis, ni de conspiraciones, ni de ciencia ficción. Hoy quiero que imagines un escenario realista. Un escenario que, tal y como está demostrando la detección y observación de objetos interestelares como el cometa TRESI Atlas, podría llegar a materializarse en cualquier momento. El escenario del día en que se confirmase la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra. Y quiero centrarme en una pregunta que inquieta a millones de creyentes. ¿Qué pasaría con la fe cristiana? ¿Se vendría bajo la Biblia? ¿Perderían sentido Jesús, la redención y la creación? ¿Cómo podrían reaccionar los adscriptos a otras religiones o corrientes espirituales? Vamos a explorar con calma qué implicaciones tendría este descubrimiento a nivel teológico, espiritual y personal. Y quizá descubras que la fe cristiana es mucho más sólida y mucho más grande de lo que creías. La sospecha era latente. Siempre fue una posibilidad perfectamente factible. Pero quizás, en un ejercicio de autoprotección de nuestra propia psique, relegamos esa opción a un segundo plano, ignorándola e incluso descartándola por completo. No estamos hablando de microbios en Marte ni de bacterias en un océano extraterrestre. Eso sería histórico, sí. Pero no rompería los cimientos de la civilización, no. Estoy hablando de vida inteligente, seres conscientes, capaces de comunicarse y compartir información. Quizás una especie más avanzada que nosotros, o quizás, sorprendentemente, más primitiva. En este escenario, los científicos presentan pruebas irrefutables, señales coherentes, patrones matemáticos, comunicación estructurada, incluso imágenes recibidas desde sondas o telescopios. No queda ningún margen para la duda razonable. En este punto, ¿qué pasaría en las primeras 48 horas? El mundo experimentaría un terremoto emocional y cultural. Algunas bolsas se desplomarían, otras subirían. Miles de personas entrarían en pánico, otras verían en ello una esperanza. Pero donde surgiría un verdadero debate sería en el terreno espiritual. Pastores, sacerdotes, rabinos, imanes, filósofos, todos empezarían a preguntarse qué significa esto para sus creencias. Y entre los cristianos, la pregunta central sería inevitable. ¿Qué lugar ocupan estos seres en el plan de Dios? Históricamente, muchos modelos religiosos se basan en la idea de que la humanidad tiene un papel central y exclusivo en el universo. Para algunas religiones o interpretaciones muy rígidas, la idea de otras civilizaciones podría parecer un desafío a sus doctrinas fundamentales. Pero ojo, la fe cristiana no es tan frágil como a veces se piensa. Y aquí viene algo sorprendente. La Biblia nunca afirma que seamos los únicos seres inteligentes creados por Dios. De hecho, la misma existencia de los ángeles, siendo seres inteligentes, conscientes, no humanos, rompe por completo el argumento de que toda inteligencia creada debe ser terrenal. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos una multitud de seres espirituales, querubines, serafines, arcángeles, seres con voluntad, emociones y capacidad de comunicación. Si la Biblia ya asume una realidad poblada por inteligencias más allá del ser humano, ¿por qué sería difícil aceptar que Dios creó vida inteligente también en otros mundos materiales? La pregunta es, ¿nos sorprende realmente que un Dios infinito pueda crear más de lo que podemos imaginar? Hablemos claro. La fe cristiana no depende de que el ser humano sea el único habitante racional del universo. La fe cristiana depende de la persona y obra de Jesucristo, de su muerte y resurrección y de la revelación que Dios ha dado a la humanidad. Si aparece otra civilización, eso no cambia quién es Dios, no altera su poder, ni su santidad, ni su carácter, y mucho menos anula la cruz. Algunos podrían pensar, pero si hay extraterrestres, entonces la Biblia queda invalidada. No necesariamente. La Biblia es la revelación de Dios para la humanidad, no para otras especies. Fue inspirada en un contexto humano, para pueblos humanos y para responder a las necesidades espirituales de la humanidad. Que Dios haya dado a los seres humanos una revelación específica no significa que otras criaturas no tengan la suya. Si Dios habla nuestro lenguaje, ¿por qué no podría hablar el lenguaje de otras criaturas en otro rincón del cosmos? Aquí surge otra duda. ¿Necesitarían ellos salvación? No tenemos cómo saberlo, pero hay tres posibilidades lógicas. La primera es que nunca pecaron, como algunos entienden que ocurre con ciertos ángeles fieles. La segunda es que pecaron y Dios tiene un plan de redención propio para ellos.
Y la tercera es que la obra de Cristo tiene un alcance cósmico, tal y como sugiere Colosenses 1. Y por medio del reconciliar consigo todos los seres, así los de la tierra como los de los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. A lo largo de los últimos siglos, varios teólogos, incluyendo algunos protestantes clásicos, han reflexionado sobre esta posibilidad, y aunque no podemos afirmar nada con certeza, hay 3 modelos teológicos razonables para explicar cómo encajaría la vida extraterrestre en el plan de Dios. El primero es el modelo de la creación múltiple e independiente. Dios habría creado distintas civilizaciones con propósitos diferentes. Así como Dios creó miles de ecosistemas distintos en la Tierra, podría haber diseñado civilizaciones completas, cada una con su historia, su propósito y su relación particular con Él. En este modelo no habría ninguna contradicción con la Biblia, porque la revelación dada a los humanos simplemente no incluye todo lo que Dios ha hecho fuera de nuestro planeta. El segundo modelo es el de la revelación particular para cada especie. Este modelo propone que Dios se revela a cada civilización según su contexto, su lenguaje, su cultura y su capacidad. De la misma forma que Dios habló a Israel según sus categorías culturales, podría hablar a otra especie con símbolos y conceptos totalmente diferentes. Dios no cambia, pero sus métodos de revelación sí pueden variar. El tercer modelo es el de la caída universal y la redención universal. Este modelo se basa en pasajes como Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 20. Cristo no es solo el creador de la Tierra, sino del cosmos entero. La obra de la cruz puede tener un alcance universal, aunque se haya realizado físicamente en un lugar concreto, nuestro planeta. En este caso, los extraterrestres podrían estar ya reconciliados con Dios mediante una aplicación cósmica de la obra de Cristo. O podría ser que, al enterarse de la encarnación, ellos nos consideren el mundo donde el Creador se hizo criatura. Este modelo no contradice la Biblia, simplemente amplía nuestra visión de lo que Cristo es, no solo el Señor de la Tierra, sino el Señor del universo. Si el contacto extraterrestre se confirmara mañana, habría 3 reacciones principales dentro del cristianismo. La primera sería el miedo. Algunas personas sentirían que su fe está siendo cuestionada o que todo lo que han creído se tambalea. Es normal. A veces confundimos nuestras suposiciones con las enseñanzas bíblicas. La segunda reacción sería la curiosidad teológica. Miles de pastores, estudiosos y creyentes empezarían a preguntar: ¿qué significa esto para la creación? ¿Cómo encaja en la historia bíblica? Y empezarían a estudiar profundamente las implicaciones. La tercera reacción sería la adoración. Para muchos creyentes, descubrir que Dios ha creado vida más allá de la Tierra no sería una amenaza, sino una confirmación de su grandeza. Un recordatorio de que la creación es más vasta y más gloriosa de lo que jamás hemos podido imaginar. El cristiano maduro no se asustaría, se maravillaría. El contacto con vida inteligente levantaría preguntas teológicas fascinantes. ¿Tienen alma? ¿Tienen su propia revelación divina? ¿Podrían ser moralmente o espiritualmente más avanzados que nosotros? ¿Qué concepto tendrían de lo sagrado? Todas estas preguntas no destruirían la fe cristiana, al contrario, la enriquecerían. Nos llevarían a profundizar, a estudiar más, a pensar mejor, a reconocer que el universo es una obra de Dios mucho más inmensa de lo que nuestros ojos perciben. Entonces, ¿se derrumbaría la fe cristiana si se confirmara la existencia de vida inteligente extraterrestre? La respuesta más honesta es no, no tiene por qué. La existencia de otros seres no elimina a Dios, no anula la Biblia, no deshace la cruz. Simplemente nos obliga a admitir que la creación es mucho más amplia que nuestro pequeño punto azul en el cosmos. La fe cristiana no es la fe en un planeta privilegiado, es la fe en un Dios infinito, un Dios cuya creatividad no se agota en una sola especie, un Dios que creó los cielos, la tierra y quién sabe cuántos mundos más. Si mañana aparecen extraterrestres, no significaría que Dios es más pequeño, significaría que nuestro universo es más grande. Y quizá significaría que el ser humano no está tan solo como pensaba. Si el descubrimiento de vida inteligente extraterrestre sacude a los cristianos, ¿qué ocurriría con las demás grandes religiones del mundo? La respuesta varía según la flexibilidad de cada tradición. El Islam podría asimilarlo relativamente bien, aunque con ciertos matices. El Corán admite la existencia de criaturas que solo Dios conoce, y Alá es visto como creador de todos los mundos. Sin embargo, surgirían debates. ¿Estos seres tendrían profetas propios? ¿Necesitarían seguir la Sharia? La universalidad de Mahoma podría generar tensión doctrinal, aunque no necesariamente crisis. El judaísmo, por su parte, probablemente lo aceptaría sin grandes problemas. La Torá se centra en la historia y el pacto de Dios con Israel, no con el cosmos entero. La existencia de otros seres inteligentes no contradice su comprensión de la creación, simplemente ampliaría la magnitud del plan divino. Para el hinduismo, el budismo y otras religiones dármicas, el impacto sería mínimo. Estas tradiciones ya contemplan múltiples reinos de existencia, ciclos infinitos y seres inteligentes no humanos.
La presencia de extraterrestres inteligentes encajaría perfectamente en su cosmología. En último lugar, las religiones más cerradas o estrictamente antropocéntricas podrían experimentar más tensión. Por ejemplo, sectas fundamentalistas o interpretaciones literalistas del cristianismo podrían sentir que su visión del mundo se ve directamente cuestionada. En general, podríamos concluir que cuanto más flexible y amplia sea la cosmología de una religión, mejor asimilaría la noticia de vida extraterrestre. Las religiones centradas en el ser humano como único foco de la creación experimentarían más crisis, mientras que las tradiciones con visión universal o cósmica lo integrarían con naturalidad, viendo el descubrimiento como una confirmación de la grandeza de lo divino. Analizando todo en perspectiva, es muy posible que el descubrimiento de vida extraterrestre inteligente no supusiese un cambio ni un impacto tan drástico sobre las creencias de la mayor parte de la humanidad, algo ciertamente esperanzador. Sin embargo, mientras las grandes tradiciones religiosas intentarían integrar este descubrimiento dentro de sus doctrinas y marcos teológicos, habría otro fenómeno que no podemos ignorar, porque cuando la humanidad se enfrenta a algo tan enorme, tan fuera de escala y tan cargado de misterio, no solo surgen respuestas institucionales, también aparecen reinterpretaciones radicales, grupos marginales y hasta voces que ven en todo esto la oportunidad perfecta para construir nuevos relatos. Y ahí es donde entramos en el territorio más impredecible, el de los movimientos sectarios y las nuevas espiritualidades extremas. Un descubrimiento de vida inteligente extraterrestre no solo tendría un impacto teológico y social, también abriría la puerta a una explosión de movimientos sectarios y pseudo-religiosos. Y esto es algo que históricamente ocurre siempre que la humanidad enfrenta un cambio de paradigma. En primer lugar, surgirían grupos que interpretarían a los extraterrestres como seres espirituales superiores, casi angelicales, y los convertirían en objeto de veneración. Algunos afirmarían recibir mensajes canalizados, nuevas revelaciones o mandatos cósmicos. Ya existen precedentes modernos, como el realismo o ciertos movimientos ufológicos, que mezclan ciencia ficción, misticismo y promesas de salvación. En segundo lugar, aparecerían grupos apocalípticos que verían el contacto como el cumplimiento de profecías, anunciando el fin de los tiempos o la llegada de una nueva era espiritual. Estos movimientos, muchas veces destructivos, podrían captar a personas vulnerables y generar dinámicas de control muy peligrosas. También es probable que surjan líderes carismáticos autoproclamados intermediarios oficiales entre la humanidad y la nueva civilización extraterrestre. Usarían la incertidumbre, el miedo y el desconcierto inicial para manipular a seguidores, recaudar dinero o justificar comportamientos abusivos, como ha ocurrido tantas veces en contextos de crisis. Y por último, grupos New Age reinterpretarían todo el fenómeno para justificar creencias previas, mezclando conceptos energéticos, chakra, reencarnación y supuestos contactos telepáticos. En resumen, un contacto extraterrestre no solo transformaría la religión tradicional, sino que abriría la puerta a un ecosistema totalmente nuevo de creencias alternativas, algunas inofensivas y otras profundamente peligrosas. Actualmente, el descubrimiento y la observación de objetos interestelares como el Oumuamua y el célebre 3I Atlas ha generado una grandísima expectación y ha despertado la curiosidad de científicos y curiosos por igual. Los nuevos avances tecnológicos de detección y monitorización, así como la mentalidad abierta de astrofísicos como Avi Loeb y otros investigadores, nos acercan más que nunca a que en cualquier momento podamos confirmar la presencia o el rastro de otras formas de vida inteligentes que habiten el universo material. ¿Y tú? Si mañana descubrimos que no estamos solos, ¿cómo reaccionarías? ¿Tu fe se tambalearía o la verías fortalecida? ¿Crees que Dios tendría un plan para otras civilizaciones o que la salvación es exclusivamente humana? Y más allá de lo teológico, ¿cómo cambiaría esto tu forma de entender la vida, la moral y tu lugar en el cosmos? Si te ha parecido interesante este análisis, déjame un comentario contándome tu opinión. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte próximos vídeos. Saludos y hasta la próxima.